Queremos realizar entonces la factorización algebraica de esta expresión. Para ello nos vamos a dar cuenta de que hay un número y letras que tienen algo que se llama factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común? Es la o las expresiones que se repiten en cada uno de los términos. En el caso del número, el término que se va a repetir va a ser el número 4, porque aquí yo tengo un 4 y este 8 es lo mismo que decir 4 por 2. Y en el caso de las letras, yo tengo que la que se repite va a ser la letra A y la letra B. En ambos casos está, y la que se anota en este factor común es la que tenga el orden más bajo. En este caso B es más pequeña y acá A es la más pequeña. Entonces aquí estos son los factores comunes. Una vez que identificamos los factores comunes, ahora abrimos un paréntesis y buscamos completar la expresión. ¿Qué me falta para completar este primer término si yo ya tengo esto que está aquí? Ya tengo ese factor común. Entonces, lo único que me está faltando para completar el primer término es la letra A. Porque si ahora, bueno, después lo vamos a comprobar multiplicando término a término, vamos a recuperar la expresión original. ¿Qué me va a faltar para completar esta segunda expresión? Yo me doy cuenta que en la segunda tengo un 8, pero yo parto aquí como un factor común 4. Entonces lo que me va a faltar va a ser un número 2. Y además, ¿qué letra me está faltando? La A ya está completa. Y en este caso la B, como yo ya tengo una B, me falta solamente una B, que sería B. ¿Qué signo debe ir acá? El mismo signo que yo tengo acá, porque en este caso este es positivo. Entonces aquí va a ser negativo. Esta es la factorización mediante factor común y yo siempre la puedo comprobar. ¿Y cómo la compruebo? Súper sencillo, lo único que tengo que hacer es multiplicar término a término. Entonces si yo multiplico 4AB por A, me va a quedar 4ABA, que es lo mismo que decir 4A cuadrado B. Ahora multiplico el segundo. ¿Cuánto me va a quedar el segundo? 2 por 4 por A por B por B. 2 por 4, 8. A y B por B, B cuadrado. Entonces, si me doy cuenta, y el signo es negativo. Entonces me doy cuenta de que la expresión a la cual yo he llegado es esta misma y por tanto esta factorización está hecha de manera correcta. Queremos entonces ahora factorizar esa expresión algebraica, pero me doy cuenta de que hay, en este caso números, 3x cuadrado, 2y, y acá tengo un paréntesis. Pero justamente lo que hay adentro del paréntesis en ambos términos, es decir, lo que yo tengo en celeste, es exactamente iguales, coinciden, ¿cierto? Son las mismas letras, los mismos signos, los mismos grados, es exactamente igual. Entonces, esto se llama factorización por factor común de polinomios. ¿Por qué? Porque ahora el factor común o el término que se repite va a ser todo el paréntesis. Por tanto, x más y más z, que es todo el paréntesis, y ahora debo abrir otro paréntesis más grande, uno nuevo, donde voy a ver qué es lo que me falta para completar este primer término. Para completar este primer término, lo que está en celeste yo ya lo tengo, que es el factor común, y por tanto lo único que me estaría faltando sería el 3x cuadrado. ¿Qué me estaría faltando en el segundo? Bueno, primero me doy cuenta que tengo un signo negativo, ese lo voy a bajar tal cual. Y como la parte que es con celeste es el factor común, que yo ya lo tengo listo, lo tengo fuera como mi factor, lo único que me estaría faltando es 2i. Y por tanto, esta sería mi
factorización, donde he realizado un factor común mediante polinomios. Si yo quiero realizar una factorización por factor común mediante agrupación, es porque yo voy a tener que hacer dos factorizaciones en el proceso. Entonces, démonos cuenta de lo que pasa. Si yo intento ver los cuatro términos que tiene esta expresión, los cuatro términos no comparten ningún término en común, los cuatro. Por ejemplo, los primeros tres tienen a x, pero el último no. Y por ejemplo, los últimos dos comparten 3, pero los primeros dos no. Entonces, no hay ningún término como factor común para los cuatro al mismo tiempo. Entonces, lo que yo puedo hacer, porque en este caso se puede hacer, es darnos cuenta de que yo puedo agrupar los primeros dos términos de una forma y los últimos dos términos de otra, completamente por separado. Entonces lo que está en celeste, yo le puedo sacar como factor común el x cuadrado. ¿Por qué el x cuadrado? Porque en ambos está x y el x cuadrado es el más chico, el grado más pequeño, ¿cierto? El otro es el grado 3. Entonces, ¿cuánto me falta para completar el primero? X. ¿Cuánto me falta para completar el segundo? Como yo ya lo tengo acá x cuadrado y aquí también ya está completo, esto está listo y por tanto no me falta nada. Más 1. Entonces ahí yo he factorizado el primer término que es el celeste. Ahora voy a factorizar el segundo que es el amarillo. Entonces ¿cuál es el término en común que tienen los dos términos amarillos? En este caso es el número 3. Y ambos son negativos. Entonces este caso va a ser, por ejemplo, el menos 3. ¿Cierto? Porque en ambos tiene negativo el 3. Entonces ahora voy a abrir el paréntesis para ver qué me falta para completar el primer término. Para completar acá el primero, yo ya tengo el 3 negativo, entonces solamente me falta una x. ¿Cuánto me falta para completar el segundo? Como es menos 3 y acá yo ya tengo a menos 3, voy a tener que colocar solamente uno positivo. Y lo puedo comprobar siempre porque recuerden que si yo hago la multiplicación término a término me queda menos 3x, acá me queda menos 3 porque negativo con positivo me da negativo. Siempre yo puedo comprobar que mi factorización esté hecha de manera correcta multiplicando término a término. Perfecto. Hemos factorizado por factor común los primeros dos términos y los últimos dos términos. Pero no hemos factorizado la expresión completa aún. ¿Por qué? Porque todavía me queda aquí esto. Es decir, acá yo tengo un término, acá yo tengo otro término. Para que esté factorizada no debe haber ninguna resta ni ninguna suma. Pero me doy cuenta de que justamente lo que está dentro de este paréntesis es igual a lo que está en este otro paréntesis. Entonces ahora voy a sacar factor común todo mi paréntesis verde. ¿Qué me falta para completar este primer término? El x cuadrado. ¿Qué me falta para completar este segundo término? El menos 3. Y de esta manera yo ya he logrado factorizar esta expresión original, primero factorizando por factor común de a poquito y después haciendo una factorización de polinomios. Y por tanto todo esto en conjunto se llama factorización por agrupación. Quiero factorizar un trinomio algebraico, una expresión de tres términos.
Para las expresiones de tres términos, donde en este caso tengo a x cuadrado, la forma es la siguiente. Yo voy a abrir dos paréntesis y voy a anotar x y x. Y ahora yo necesito buscar dos números que cumplan ciertas reglas. Que estos dos números, al sumarlos o restarlos, ¿sí? Este del número, al sumarlos, me tiene que dar el término que está al medio. En este caso, menos 4. Y que esos mismos números, al multiplicarlos, me tiene que dar menos 12. Entonces yo tengo que ahora entrar a buscar cuáles van a ser esos números. Y se me tiene que ocurrir y tengo que ponerme a pensar. Por ejemplo, tengo 12 por 1 me da 12. Lo logro. Pero si yo los sumo, me da 13. Y si los resto, me da 11. Entonces no llego al menos 4 que ando buscando y por tanto esta combinación de números no me va a servir. Entonces así yo tendría que entrar a buscar distintas posibilidades y en esencia yo pienso por ejemplo en 6 y 2. Entonces si yo multiplico 6 y 2 voy a obtener los 12. Entonces aquí yo ya tengo los números. Miren, de hecho esta es la respuesta directamente. Es 6 y 2. Pero ojo que nosotros necesitamos como resultado 12 negativo. Entonces la multiplicación de dos términos van a ser negativos cuando uno es negativo y el otro es positivo. ¿Cuál es positivo y cuál es el negativo? Para eso tenemos que ver aquí también la suma. Tenemos los números 6 y tenemos el número 2. ¿De qué forma yo voy a obtener como resultado 4 negativo? La única forma es que el 6 sea negativo, porque 6 negativo con 2 positivo, como resultado me va a dar 4 negativo. Entonces aquí esto es 6 negativo. Y con eso yo ya obtengo mi respuesta. ¿Cuáles son o cuál va a ser la factorización? Va a ser menos 6 más 2. Es decir, son los números que ya he obtenido antes y con los signos respectivos para que se me cumpla aquí la expresión. Y con eso acaba el ejercicio. Esta que está aquí es la factorización. Queremos factorizar entonces el trinomio x cuadrado menos 3x más 10, perdón, menos 10. Entonces, para todos los trinomios funciona exactamente la misma fórmula. Buscamos dos números que al multiplicarlos me dé el término que esté solito y que al momento de sumarlos me den el número que acompaña a la x, ¿cierto? Y la factorización sigue siendo de esa misma forma. ¿Cuáles van a ser los números? En este caso, los números van a ser menos 5 y 2, porque menos 5 por 2 me van a dar menos 10. Y por otro lado, menos 5 más 2 me van a dar como resultado menos 3. Por lo tanto, ¿cierto? Nuestra descomposición, ¿cómo va a ser? O nuestra factorización, ¿cómo va a ser? Menos x menos 5 por x más 2. Queremos factorizar entonces el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Para ello recordamos la fórmula de cómo se factorizan los trinomios, ¿cierto? Buscamos dos números que al sumarlos me den el número del medio y al multiplicarlos me den el término que está solito, el que no tiene la x, ¿cierto? Y ahí tenemos la descomposición de nuestra factorización. En este caso, ¿cuáles son los números que debemos buscar? Encontramos que los números son el número 3 y el número 2. ¿Por qué? 3 por 2 me van a dar efectivamente el 6, que es el término que está solito. Y si yo lo sumo, 3 y 2 me van a dar
5, que es el número que acompaña a la x. Entonces ahí hemos encontrado los dos números que acompañan y aplicando nuestra fórmula de factorización que tenemos acá, podemos comprobar, ¿cierto?, que el resultado de la factorización va a ser x más 3 por x más 2. Queremos resolver entonces un trinomio que es de la forma 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Cómo se hace cuando el término del x cuadrado tiene un número adelante distinto del 1? Para ello entonces también tenemos una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Vamos a tener que buscar dos números de tal forma que al sumarlos, estos dos números me den el número del medio. Eso es igual a que si adelante hubiera un número 1. Pero la diferencia está en que ahora cuando yo los multiplique, el resultado me tiene que dar AC. ¿Quién es AC? AC es la multiplicación del número que acompaña al x cuadrado y C es el número que está solito. Entonces ahora estos dos números tienen que darme como resultado la multiplicación de el número que acompaña al x cuadrado y el número que está solito. Cuando yo encuentre estos dos números, entonces la factorización ahora va a ser de este tipo. Va a ser una multiplicación de x más el numerito dividido por a, más el otro numerito también dividido por a, donde a es este número que acompaña al x cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro caso? En nuestro caso, los números que estamos buscando son el número 2 y el número 1. Porque, claro, 2 más 1 obtenemos acá el 3, que es el término que está en medio. Y si lo multiplico, 2 por 1 me va a dar resultado 2. ¿Y cómo obtengo ese 2? Es 1 por 2. ¿Sí? Es el A, que era este número 2, y el C, que es este número solito. Por tanto, con eso yo obtengo que la factorización de este trinomio va a tener esta forma, que es la de la fórmula, pero además me doy cuenta de que 2 dividido en 2 es 1, entonces anoto solamente un 1. ¿Sí? Este primer paréntesis queda como este primer paréntesis acá, ¿cierto? Después de simplificar los dos. Y este segundo paréntesis, en vez de anotarlo como x más un medio, el denominador, es decir, este 2 que está acá abajito, pasa adelante de esta x en el mismo paréntesis y por tanto queda escrito como 2x más 1. Entonces, esta es la fórmula que se necesita emplear para los trinomios cuando el x al cuadrado tiene adelante un número que sea distinto del número 1. Para cualquier otro número, debo ocupar esta fórmula. Queremos factorizar entonces el trinomio 3x cuadrado menos 5x más 2. Para poder entonces factorizar ese trinomio como el x cuadrado está multiplicado por un número 3, tenemos que aplicar una fórmula en particular. ¿Cuál es esa fórmula? Que debemos encontrar dos números que al sumarlos me den el número del medio y que al multiplicarlos me den el resultado de a por c, donde a es el número que acompaña al x cuadrado y c es el número que está solito. ¿Cierto? Y con eso obtenemos la factorización, que es de esta forma. ¿Cuáles son los números para nuestro caso, en nuestro ejemplo? En nuestro caso tenemos que los números van a ser menos 3 y menos 2. Menos 3 más menos 2 me da como resultado menos 5, que es el número del medio. Y si yo los multiplico, 3 por 2 es 6 y menos con menos es más. Entonces al multiplicar estos dos números obtengo resultado 6. Ese número 6 es justamente el resultado de a por c, puesto que es multiplicar este número 3 por este número 2. Entonces, estos son los números que estamos buscando para poder realizar nuestra factorización. Y de ese modo, ¿cuál será el resultado? El resultado va a ser el siguiente, ¿cierto?
trinomio original va a quedar como menos 3 partido en 3, menos 2 partido en 3. El menos 3 con el 3 se pueden simplificar y queda solamente un número 1, y más con menos, por ley de los signos, me va a quedar negativo. Para el segundo paréntesis, el 3 que está abajo en el denominador pasa adelante de la x, ¿cierto? Y me queda como 3x, y nuevamente, ley de los signos, más con menos, nos queda con el signo negativo. Y por tanto acá tenemos nuestra factorización del trinomio. Ya, si quiero entonces factorizar algo de la forma x al cubo más 8, lo que primero me tengo que dar cuenta de que aquí yo tengo dos números o expresiones que son cubos perfectos. Es decir, acá tengo algo elevado a un cubo, algo elevado a 3, que en este caso es la x, y este 8 también es algo elevado a 3, porque 8 es lo mismo que decir 2 al cubo. Entonces aquí yo tengo algo que se conoce como una suma de cubos. ¿Cómo se resuelve, cómo se factoriza la suma de cubos? Aquí tengo la fórmula. ¿Sí? En el caso de una resta tengo esta otra fórmula, pero en el caso nuestro de ahora tenemos esa expresión. Entonces lo único que nosotros tenemos que lograr hacer o lograr identificar es quién es el valor de A, quién es el valor de B y recordarnos nuestra fórmula para poder reemplazar. En este caso, entonces, el valor de A es X, el valor de B, ¿cuánto sería? Como acá tengo 8, pero necesito que el número esté elevado a 3, dijimos que 8 era lo mismo que decir 2 elevado a 3. Por tanto, el valor de A y el valor de B sería A el valor X, B el valor 2. Y de esa manera, ¿cierto? Aplicando y reemplazando con la fórmula que nosotros tenemos acá arriba, obtenemos la siguiente expresión, que sería la factorización de x al cubo más 8. Me quedará x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Y con eso tenemos factorizada la expresión. Quiero factorizar esta expresión, 5 más 64x al cubo. Y esto lo voy a factorizar como una suma de cubos. Es decir, como tengo aquí una suma, voy a aplicar esta expresión. Y yo necesito encontrar cuánto va a valer A y cuánto va a valer B. Entonces la pregunta es, ¿qué número debe ser A de tal forma que al elevarlo a 3 me dé como resultado 5? ¿Qué número elevado al cubo me va a dar 5? Porque para el segundo 64, x al cubo, tengo que la respuesta va a ser 4x. Porque 4x al cubo me da 64x al cubo. Para el segundo no hay problema, pero para el primero, bueno, en este caso, A vale la raíz cúbica de 5. Porque la raíz cúbica de 5, si yo la elevo al 3, la raíz cúbica con el exponente 3 se van a simplificar y solamente me va a quedar el número 5. Y la parte B es la que habíamos dicho, 4x. Y por tanto, después de haber encontrado cuánto vale A y cuánto vale B, aplicamos la fórmula y obtenemos que esa va a ser la factorización. Quiero factorizar 27i al cubo menos 1. Tengo que darme cuenta de que eso es una diferencia de cubos y por tanto la fórmula de la diferencia de cubos la tenemos acá. Responde a esa expresión. Y por tanto lo que yo necesito para poder responder
a la pregunta y lograr encontrar la factorización es saber cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de B. En este caso, el valor de A es, tengo que darme cuenta que 27 es lo mismo que decir 3 al cubo. Pero también tengo esta expresión de I. Entonces, el valor de A va a ser 3i, es decir, el 3 que corresponde a la base del 27 y el i que corresponde a la base del i cubo. Y b va a ser 1 porque 1 al cubo es lo mismo que decir 1. 1 por 1 por 1 es 1. Por lo tanto, en este caso, la factorización va a responder a que el valor de a es 3i, el valor de b es 1, y aplicando la fórmula que yo tengo acá, encuentro que la factorización va a estar dada por esta expresión. 27i al cubo menos 1 queda 3i menos 1 por 3i al cuadrado más 3i más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y con eso factorizamos la diferencia de cubos.